y a veces alguna o más raíces con parte real 0. ¿Qué pasa cuando tengo alguna raíz negativa y tengo un par de raíces complejas conjugadas 0 más menos j omega? Va a pasar que voy a tener un transitorio que va achicándose, pero después cuando queden solo las dos raíces 0 más menos j omega, esta oscilación permanente la van a dar las raíces 0 más menos j omega. ¿Sí? Estas, las que eran con parte real negativa, fueron achicándose, pero esta ya empezó a quedar con oscilación permanente. Aunque las otras desaparezcan, la oscilación permanente me la van a mantener el hecho de tener un par de raíces complejas conjugadas. Las transitorias desaparecen a lo largo del tiempo, ¿no? Y claro, porque todas aquellas que fueron e a la menos 3t, e a la menos 2 menos 2 más menos j omega, van a tender a 0. Pero estas me van a generar una solución oscilando en forma permanente. Y ese valor, el hecho de que en algún valor de K sub C genere raíces oscilatorias, hace que esto se llame K sub C último. Hay valores de K sub C que me dan todas raíces estables. Hay un valor de K sub C que llamo último que me da la oscilación permanente. Y en los valores de K sub C mayores que el último hacen que la respuesta se vuelva inestable. ¿Me siguen? Yo cambio K sub C y cambian las raíces. Hay valores de K sub C que van a dar siempre raíces estables, es decir, con parte real negativa. Esos valores de K sub C siempre se cumple que son menores que un valor límite, que es el que hace pasar de la estabilidad a la inestabilidad. Y el límite entre lo estable y lo inestable es la oscilación permanente. Miren, vamos a hacer una simulación acá para que entiendan lo que estoy diciendo. Último. Hay algunos procesos que siempre son estables y otros cuando en algún momento se vuelven inestables es porque hay un límite entre lo estable y lo inestable. Miren, vamos a hacer acá una pequeña simulación. Vamos a cerrar este controlador, lo vamos a poner en modo PID. Ahí se cerró, ¿lo alcanzan a ver? Ahí cerré el lazo. Voy a poner mi controlador en solo P. ¿De qué forma? Lo mismo que hicimos en la práctica hoy. Anulamos la acción integral, anulamos la acción derivativa y el controlador se volvió solo proporcional. En este caso, K sub C está en 4. Entonces miramos la respuesta a un cambio de la entrada de escalón. El sistema se estabiliza. No llega al valor deseado porque es solo proporcional, pero se estabiliza. Vamos a aumentar K sub C a 15. Vamos a hacer otro cambio de escalón. Y empieza a oscilar un poco más. ¿Ven? K sub C es más grande, corrige más, pero todavía sigue estable. Vamos a aumentar más a 30. Empieza a oscilar todavía más, pero todavía estabiliza. Todos estos K sub C, ¿qué me están generando? Raíces con parte real negativa. Porque mientras la solución amortigüe,
es porque es una suma de exponenciales negativas. Vamos a aumentar un poco más, a 50, no me acuerdo cuál era el límite acá. Vamos a ir un poco rápido, así no lo tengo aburrido. Ahí todavía amortigua, pero fíjense que ya la respuesta se pone así. ¿Hay alguna manera de buscar el caso último, ese que no sea por prueba y error? Sí, conociendo las funciones de transferencia son lo que vamos a estudiar ahora. Pero en los procesos reales lo que tengo que hacer es ir aumentando K sub C hasta que llegue a la oscilación permanente. Y eso está en la teoría explicado como uno de los métodos de oscilación. Lo vamos a poner en 70. Ahí ya está casi en oscilación permanente, ¿lo ven? Todavía amortigua un poquitito, debe ser más que 70. Vamos a ponerle 80. Acá se está empezando a saturar. Todavía está casi en oscilación permanente. A ver, lo vamos a poner 95. Y ahí ya se ve cómo va creciendo, ¿ven? Acá ya se satura mucho, por eso tampoco crece tanto, pero si esto no se saturara, iría siendo cada vez un poquito más grande. Debe estar entre 70 y 80 o 90 el K sub C último. ¿Qué es lo que fui cambiando? Solo el ajuste del controlador. Y con distintos ajustes del controlador, si yo miro las respuestas, fíjense que fueron muy diferentes las respuestas. Estos valores de K sub C amortiguaron enseguida, este osciló un poco más, este osciló más, y en esto ya casi estoy en condición de oscilación. Lo que pasa es que en realidad la válvula no me dejó abrir más. Si me hubiera permitido abrir un poco más, seguro que ya estaba disparado. Pero desde los valores de K sub C que me generaron respuestas que todavía se iban amortiguando, porque tenían todas raíces con parte real negativa, hay un valor límite que me da la condición de oscilación permanente. Y después, un poco más, ya me dan todas, o por lo menos alguna, raíz con parte real positiva y el sistema se vuelve inestable. Entonces lo que vamos a determinar ahora es justamente, o que vamos a estudiar, es cómo determinar ese valor de K sub C último. Entonces fíjense, este es un ejemplo como para determinar la ecuación característica. Estamos suponiendo que nuestro proceso, el intercambiador, es un sistema de primer orden, que en realidad es un sistema de segundo orden por lo menos, pero para simplificar un poco la matemática, estamos suponiendo que la función de transferencia de ese proceso era K sobre tau por S más 1. ¿Cuánto vale K? K vale 50, tau vale 30, y esa es la función del intercambiador. El sensor transmisor tiene un K igual a 1, una constante de tiempo de 10. La válvula de control tiene su ganancia K y su constante de tiempo. Y el controlador, que es solo proporcional. Cuando yo construyo mi ecuación característica de este ejemplo, voy a poner 1 más la función del proceso, de la válvula, del sensor, de la válvula y la del controlador. Esa ecuación característica resuelta termina siendo una expresión algebraica que depende de K sub C. ¿Sí? Esta ecuación es una ecuación de un orden tal que depende el orden de cada una de las funciones de transferencia del lazo realimentado. Si el sistema hubiera sido de segundo orden,
esta ecuación característica sería de cuarto Cuarto. orden, ¿sí? Entonces, la ecuación característica depende de K sub C. Quiere decir que para cada valor de K sub C, en este caso tendré tres raíces, P1, P2 y P3, porque es una ecuación de tercer orden. Una forma de resolverlo es para cada valor de K sub C, resolverla, encontrar las tres raíces. Hay un método que es bastante más sencillo, que es el criterio de Ruth, que me permite, a través de un arreglo, solamente saber si hay raíces inestables. No llego a calcular P1, P2 y P3. El método de Ruth, ¿qué me dice? Si esta primer columna es toda positiva, todos los valores de la primer columna de ese arreglo, que ya les voy a explicar cómo se saca, significa que la ecuación característica no tiene ninguna raíz inestable. Si todos estos son positivos, todas las raíces son negativas. Pero no sé los valores de las raíces. Si en esta columna algún valor vale 0, significa que hay al menos un par de raíces oscilatorias. Y si hay un cambio de signo, es decir, pasa de positivo a negativo, de negativo a positivo, hay tantas raíces inestables como cambios de signo T. En la parte de analizar si son estables o si son inestables no me interesa demasiado, pero sí me interesa algo, que si en esta columna aparece K sub C, significa que el hecho de que alguno de esos términos que dependen de K sub C se vuelvan 0, que voy a estar en condición de oscilación. Entonces puedo calcular el K sub C último, sin necesidad de ir probando y sacando todas las raíces. ¿Me entienden lo que he dicho? Lo último de cómo llega a definir que con ese calcula el K último. Porque esto es un arreglo que tiene que ver con álgebra, con la parte de análisis de las raíces. Pero si yo digo que todo esto tiene que ser positivo para que se dé esta situación. Si hay algún valor 0 acá, se da esto. ¿Dónde puede ser 0? Este no, porque ya sé que vale 900. Este ya sé que vale 420. B1 depende de K sub C. Y este último depende de K sub C. Quiere decir que si en alguna de esos dos valores hay una condición de igual a 0, ese K sub C es el que me generó estas raíces. ¿Entienden? ¿Cómo se hace el arreglo este? Yo parto de mi ecuación característica. Primero tengo que escribir la ecuación completa y ordenada de mayor exponente a menor exponente. Voy alternando en las dos primeras filas el mayor coeficiente, el que sigue y el que sigue. Es decir, todos estos términos los voy acomodando alternados entre la primera y la segunda fila. Después, la fila que sigue, ¿cómo se calcula? Se toma esto como pivote y se multiplica esto por esto, menos esto por esto, dividido el pivote. Si quiero sacar este valor, el pivote por aquel, menos este por este, dividido el pivote y saco esto. Después voy al que sigue. Mi pivote ahora es este por este, menos este por este, dividido el pivote. Y así voy calculando todos los coeficientes del arreglo de Ruth. Eso se llama arreglo de Ruth. Entonces, cuando yo digo, si esto se hace igual a 0 o si esto se hace igual a 0, ese valor de K sub C que me provocó que el coeficiente se hiciera 0 es el valor que me va a generar las raíces oscilatorias. Por eso lo que determino en definitiva de acá es el K sub C último. Y fíjense,
Si esta condición fuera 0, mayor o igual que 0, se debería dar que K sub C sea menor o igual que 23,8. Quiere decir que cuando K sub C llegue a 23,8, acá reemplazado en ese coeficiente, ahí me va a aparecer un 0. ¿Qué me dice la otra condición? Si 1 más 0,80 por K sub C debe ser mayor o igual que 0, K sub C debería ser mayor o igual que menos 1,25. ¿Qué es lo que sé? Que el valor de K sub C siempre es positivo. Los que hicieron el laboratorio hoy vieron que K sub C o P lo ajusto solo en valores positivos. No lo ajusto con valores menos 4, menos 10. Solo toma valores positivos. Entonces esto me dice que K sub C podría variar desde 0 hasta 23,8. Un poquito menos de 23,8. Desde 0 a un poquito menos de 23,8, estos dos coeficientes siguen siendo positivos. Cuando ajuste a K sub C en 23,8, este se volvió 0 y este no sé qué valor toma, pero es positivo. Ese nunca va a poder ser 0. Claro, este nunca va a poder ser 0. Siempre de la cantidad de igualdades ustedes tendrán que analizar este resultado. Pero fíjense que les permite calcular rápidamente cuál va a ser la condición límite de estabilidad, que es en definitiva el K sub C último. El ajuste de un controlador solo proporcional límite antes de volverse inestable. Un valor de K sub C que sea 30, cuando yo lo reemplace acá, 720 por 30, me va a dar negativo. Entonces, ¿qué pasó? Positivo, positivo. Esto me va a dar negativo, esto va a volver a ser positivo, un cambio de signo, otro cambio de signo, el sistema es inestable. Es decir, que ese valor sería el K sub C último. Claro, este K sub C es el último, que es lo que yo puse ahí. De estos métodos tienen un montón de ejemplos en la guía. Tienen un montón de ejercicios que voy a tratar de hacer algunos hoy antes de terminar la clase. Pero si no, la idea es que los hagan en la casa y los voy a tratar de ir dando algunos modelos por lo menos en clase. Fíjense, acá, bueno, ¿se entendió lo del método de Ruth? En este método de sustitución directa, estamos casi aplicando Ruth. ¿Qué habíamos dicho en Ruth? Si K sub C era menor que el último, la respuesta es estable. Tendría una respuesta de este tipo. Si K sub C es mayor que el último, respuesta inestable. Cada vez va a crecer de a poquito o mucho según el valor de la raíz. Y si K sub C es el último, voy a estar en esta condición. ¿Sí? Con Ruth, ¿qué hicimos? Buscar el valor de K sub C último. Ahora, en este método, que es método de sustitución directa, lo que yo hago es forzar la ecuación a la condición última. Forzarla. ¿Cómo hago eso? Si yo reemplazo a S, que es la variable de la cual voy a sacar las raíces, por una raíz que sea justamente 0 más menos j omega, esta, lo que voy a estar diciendo es en qué condiciones esa ecuación característica va a estar oscilando. Entonces, si la raíz es justamente la condición de oscilación permanente, este K sub C va a ser el último. Lo único que me queda es resolver un sistema de dos ecuaciones. En mi ecuación característica reemplacé a S por J omega o por I omega. Me quedó una expresión igualada a 0 que va a tener una cantidad de términos que dependen o que serían reales y una cantidad de términos que son imaginarios porque es cuando
J omega queda elevado a exponente impar. Como todo tiene que ser cero, la parte real tiene que ser cero, la parte imaginaria tiene que ser cero, genero un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y me aparecen las mismas dos soluciones que había encontrado en RUF. Pero yo ahora, ¿qué hice? Dije, si mis raíces son 0 más j omega, de esa ecuación característica la estoy poniendo en condición de oscilación permanente. Entonces estoy forzando esta ecuación no a valores de K sub C estables, sino justamente a aquellos valores que me van a generar una solución oscilatoria. Y de este sistema de dos ecuaciones puedo encontrar K sub C último y reemplazado acá puedo encontrar la frecuencia última. ¿Quién es la frecuencia última? Esta frecuencia de oscilación cuando está en condición de oscilación permanente. ¿Me siguen? Bueno, lo que vamos a hacer es dejar, bueno, rápido les voy a explicar esto nada más y los dejo en recreo un rato. Hay un método práctico que sería, dado mi proceso, puesto el sensor, puesto el controlador, hoy lo hicieron ustedes en el laboratorio. Sacaron la acción integral, sacaron la acción derivativa y lo transformaron en solo P, ¿sí? Si yo empiezo a variar P o a variar K sub C, dependiendo del ajuste del controlador, puedo ir viendo que las respuestas, de acuerdo a cómo las voy variando, van a ser así. Primero amortigua rápido, después cada vez amortigua menos, hasta un punto en el que tengo una oscilación permanente. Es lo que yo hice acá en la simulación. Fui aumentando un poquito más K sub C, un poquito más, hasta llevarlo a la oscilación permanente. Ese valor es el que yo sé que fue mi K sub C último, porque fui pasando de un sistema estable a una condición de oscilación permanente. Y si yo midiera el periodo de esta oscilación, ese periodo está en relación a la frecuencia última. Si yo podría prácticamente, vieron cuando hicieron con el SCADA, que vieron la gráfica, si ustedes hubieran graficado un valor de K sub C último, tendrían una respuesta oscilatoria en la cual podrían haber medido el periodo último. Y de allí conocer la frecuencia última. Y conocer los mismos dos valores que calculamos aquí. Solo que acá yo sabía cuál era la función de transferencia de cada elemento. Cuando tengo un proceso real, a veces no puedo definir las funciones de transferencia de todos. Pero sí puedo hacer esta prueba que me lleve a conocer esos valores. Y después hay personas, métodos que establecen en función de esa condición límite cuánto deben valer los parámetros para que se vuelva estable. Por empezar, yo que sé que si llegué a la oscilación permanente con un valor de K sub C último, cualquier valor menor que ese último va a amortiguar, ¿sí? Porque cada vez que yo ajuste con un valor menor que el último, va a pasar esto. Y entonces, esta tablita que la hizo Sieger y Nichols, ¿qué dijeron? Si yo quiero que amortigüe, la respuesta va a ser menor que el K sub C. El ajuste del controlador va a ser menor que el último. Y si yo quiero oscilaciones con amortiguación de un cuarto de la amplitud, ¿qué significaba amortiguar con un cuarto de amplitud? Que en cada ciclo voy a reducir la amplitud a la mitad y después de un ciclo completo se redujo a un cuarto. Esto se llama amortiguación de un cuarto de amplitud. Y
¿Y cuándo se produce? Cuando el producto de las ganancias de todos los elementos del lazo sea 0,5, sea menor que 1. Pero no solo menor que 1, la mitad, porque cada vez se va reduciendo a la mitad la amplitud. Si las otras ganancias no cambian, y la única que puede cambiar es la del controlador tiene que ser la mitad de la que me lo llevó a la oscilación permanente. Es un razonamiento muy lógico el que hizo Sierini. Si yo quiero que el sistema no solo sea estable, sino que además amortigüe con una relación de amortiguación de 1/4, lo único que puedo cambiar de estas ganancias, la del proceso no la puedo cambiar, la del sensor no la puedo cambiar, la única que puedo cambiar es la del controlador, y para que me dé la mitad, tiene que ser la mitad de la que lo llevó a la condición de oscilación permanente. ¿Se entiende? También definió cómo deberían ser los ajustes P más I del proporcional y de la integral, y si fuera P más I más D, los 3 ajustes. Estos dos son empíricos y fue a prueba y error hasta que encontraron las relaciones que hay entre K sub C último y la frecuencia última, y una respuesta que amortigüe con 1/4 de amplitud. ¿Se entiende? Bueno, salgan al recreo y seguimos a ver qué